Muy buenos días, caballeros, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de lo que toca de Halo Infinite porque ayer por la noche se presentó una preview técnica. Bueno, hicieron un evento en la propia página web, bueno, en la página web, en el Twitch y en el YouTube oficial de Halo, en el cual hicieron un directo presentando nuevos gameplays, personalizaciones, temas de los menús del propio Halo Infinite. Todo esto orientado al multiplayer, ¿no? Halo Infinite multiplayer. Gameplays de Xbox One, gameplays de Xbox Series. Bueno, presentaron un montón de gameplays que quiero visualizar, ¿no? La gente de IGN ha separado estos gameplays en varios vídeos y creo que, oye, vamos a ver estos vídeos, tampoco vamos a ver la conferencia como tal, ¿vale? Lo que vamos a ver son los vídeos directamente. Ya os digo, vídeos de todo. Vídeos de cómo se ve Halo Infinite en una Xbox One. Vídeos de cómo se ve en Series X. Vídeos de personalización de los propios personajes, o sea, de los Spartans. Vídeos de los menús. Un montón de historias, ¿vale? O sea, ayer se desvelaron bastante historias de lo que es el Halo Infinite Multiplayer. Y oye, te invito a que te quedes en este vídeo si te interesa el juego y si te interesa el multiplayer, porque vamos a poder ver más en profundidad técnicamente cómo está este juego actualmente, en qué punto del desarrollo se encuentra. Pero antes de empezar con el vídeo, como siempre, recordad que si no estáis suscritos, no sé qué hacéis, que no estáis suscritos, ya os podéis suscribir, darle a me gusta, podéis seguirme en Twitter, podéis uniros a mi canal de Discord y si queréis podéis apoyarme por 0,99 haciendo miembros del canal. Dicho esto, simplemente, nada, vamos a ir con el vídeo. Pues bueno, aquí tendríamos ya lo que vendría siendo el canal de YouTube de la propia gente de IGN, en el cual vamos a ver todo lo que han colgado. De 10 horas, años, no. A partir de aquí, ¿no? Han colgado un gameplay, por así decirlo, de Xbox One, ¿vale? Xbox One Multiplayer Gameplay. Tema de los menús y el lobby del propio Halo Infinite Multiplayer. Personalización. El Battle Pass de la temporada 0 del Halo Infinite. Correcto, Halo Infinite. Y un gameplay en Series X. Así que nada, han colgado varios vídeos, la verdad. Vamos a irlos revisando uno a uno. Y vamos a ir pues un poquito comentándolos, ¿no? Vamos a empezar por el de Xbox One, que lo teníamos por aquí. Pues bueno, pues aquí tendríamos el gameplay de Xbox One. No sé en qué calidad es esto. Vale, calidad máxima, perfecto. La verdad es que se ve increíble, ¿eh? Lo que son las armas y eso se ve bastante bien. Os invito de que, si queréis verlo a máxima calidad, luego cuando acabéis este vídeo vayáis al propio IGN y veáis los vídeos a su máxima calidad. Pero wow, estamos hablando de la versión de Xbox One, es decir, que no te está diciendo en ningún momento que sea la de Xbox One X. Es la versión de Xbox One, la Xbox One base. Madre mía, cómo se ve, ¿eh? O sea, se ve muy bien. And I think this is the first time we've shown first-person view of someone walking around in Bazaar. I think it has. We're also right now kind of getting a look at the friend and foe system that we've discussed in some of our blogs in the past. This is Y el kind of moving multiplayer, pues no away from defrauda, es forcing players decir, into red and blue. súper It allows us to kind frenético. of maintain that unique armor customization that's become a greater focal point for Halo Infinite. Del hub no tenemos mucho, aparte de solamente en la parte de abajo. Bueno, en la parte de arriba tendríamos la vida. En la parte de abajo pues tendríamos tanto la arma y las municiones como el radar y el tema de la puntuación, ¿no? De cómo iría la partida. Está chulo el escenario, el escenario este. Tiene un toque así como de alguna zona así como de Marruecos o algo así. Está inspirado por el tipo de edificio que es y el color que tiene. Pero insisto, se ve muy bien, la versión de Xbox One. Es decir, se ve bastante bien, Vaya, te dieron. I try and playtest on Xbox One as much as possible, because it's a really important thing for us to. Ay, eso de que sea
un juego de te matan, respawn, te matan, respawn. Ahí reside la clave. Yo por lo menos, a mí me gusta más este rollo de multiplayer, porque luego está el multiplayer tipo Counter, creo que lo hacía así, Counter y todos estos, o el propio Rainbow Six Siege, que te matan y tienes que esperar a que termine la partida y todo. Me corta bastante el rollo. A mí me mola multiplayer así, rollo, venga, vamos por faena. La arma es roja, ¿eh? Esa arma está personalizada, aunque está todo el chasis del arma o todo no sé cómo llamarlo. Todo el esqueleto, o sea, la caja de la arma es roja, eso es que sea personalizado. En la pared hay armas que las puedes pillar. But once this wraps up, we're going to jump back over to the build and we're going to look through this real flight build here. By the way, I heard you're a real Neither fan. Is Poco más del gameplay de Xbox One. Súper bien. Vamos a ver. Sí, es que se ve muy bien, en Xbox One. El escenario me gusta. Tiene como... no sé. O sea, está conseguido. Tiene doble altura, es decir, tiene la parte de abajo y la parte de arriba. El tema de las armas que hemos dicho, de que estarán por ahí. Seguramente esto ya estaría en los Halo multiplayer, pero es que yo no he jugado mucho Halo multiplayer, entonces es como si lo estuviera viendo de nuevo. Y el tema de... que este arma está personalizada, claramente. Fijaros que el chasis es totalmente rojo, entonces está personalizada seguramente, o sea, seguramente no, 100% que este arma está personalizada. Muy bien, pues vamos a ir a por otro, ¿qué hago? Vamos a ir a por otro gameplay, ¿no? Vamos a ir a por el siguiente, que el siguiente es el de los menús. Vale. Esta es la gente que presentó ayer el evento de Halo Infinite. Ay, me muero. Vale, pues mira, pues aquí tendremos el menú. Tenemos el tema del multiplayer, que esto es para empezar a jugar, y tendremos el tema de la academia, que es lo que explicaron, que es un sitio donde podrás entrenar, probar armas, habilidades, no sé. Es como una academia, es como un sitio donde te puedes meter y hacer un poco cosas, ¿no? Y luego abajo tenemos jugar, personalizar y la tienda. Aquí tenemos el tema de noticias. Mira, esto es el panel de control. O sea, configuración, básicamente. We want to make sure, obviously, players understand, and like first thing you should do if you're going to be in the tech preview this weekend, probably just kind of get acclimated, tweak your settings to your liking, just make sure that things are sort of the way you want them, if you will. So I think, I'll just quickly scroll through. I'm not going to speak to every one of these. I think we'll be here all afternoon, but I think you're going to find a lot of podremos personalizar un montón de historias, del propio hold the sprint if I want to do that. I can kind of de los propios movimientos y todo, fíjate. I'm pretty casual. Fijaros, puedes personalizar la sensibilidad del zoom 1.4, del zoom 2.5, del zoom 3.0, del zoom 5.0, del zoom 6.0, del zoom 10.0. O sea, cada puñetero zoom tiene su sensibilidad por si quieres tenerlo todo ultra mega personalizado, O sea, qué barbaridad. Por ejemplo, el Call of Duty lo que hace... perdonad que me acerque la cámara, es que estoy intentando coger el cargador. Por aquí está, ¿vale? Para poner a cargar el portátil. Esto es un falso directo, O sea, esto aquí como salga. Fijaros, porque por ejemplo, Call of Duty lo que hace es que puedes personalizar la sensibilidad de cuando no apuntas con la mira y la sensibilidad de cuando apuntas con la mira. Pero Call of Duty, por ejemplo, no tiene en cuenta los zooms, ¿no? Porque cada arma tiene sus zooms y tal. Y aquí te deja personalizar todo. Todas las sensibilidades que quieras. Todo. Bueno, ya lo estáis viendo. O sea, qué barbaridad.
Yeah, I think that I've never gotten into all the zoom sensitivity settings, but I'm just worried I would get Puedes myself into a desactivar, state activar where I would just opciones. never land a shot again, or who knows, maybe I would suddenly sort of Vuelo evolve to the next level. invertido, Now, mantener para keyboard and hacer mouse zoom, players mantener para hacer on sprint, PC, and also I un montón believe de console historias, now supports Esto es para PC keyboard as keyboard, well, excuse esto es me. para el tema Couple del things here teclado they y might want to ratón. look at that's pretty interesting if we can get down to it. Está jugando, en directo, es decir, esto no es un vídeo, esto lo están haciendo en directo. I want to give a shout out, as all the work that happened over the last couple of years to update MCC and bring that to PC, and then all the fantastic work by the pub team. Being able to have triple keybinds was super important to the PC community. That was great feedback that we heard, and that's a good example of just one of taking those learnings and kind of that experience and bringing it over to the Infinite side. Yeah, I think we owe a great debt to all the work that MCC and the publishing team has done with diving into Estas son todas las personalizaciones para PC, todas las teclas. I'll hover on this one for a minute because I'm pretty sure I haven't been able to do this before in the game. Have I been able to actually just straight up drop my weapon for a teammate before? Not that I know of, and honestly, it's been quite fun to use. Por lo que estoy viendo, puedes, o sea, a una misma acción, por ejemplo, esto es para cambiar el arma, puedes meterle varias teclas que funcionan como lo mismo. O sea, en este caso está la rueda del ratón para arriba, la rueda del ratón para abajo, como es obvio, y luego también tiene la F. Es decir, para una misma acción puedes meterle varias teclas, ¿no? Que funcionen. When you're playing with like some less experienced players, you can just secure rockets for them and then hand it over to them. They get to play around with a power weapon that they might not normally have gotten. So, dare we say maybe this is the end of betraying your teammates to take sniper? Yeah, now you just gotta extort them, I guess. Possibly. Cool, so a whole bunch of stuff here. This is something else that we, I think was mentioned in one of our employee spotlight blogs, but marking. This is also a new element to Halo games. Yeah, and I've actually been really happy with the marking system. So if you're on PC, it is super easy just to mark everyone you see, and the game rewards you for it. You actually get points. You get a mark assist if someone kills someone who you've marked. It stacks with your normal assist points. And I believe there's a medal you can earn for marking enough people who get killed. So I'll just kind of scroll through here quickly so we don't totally get inundated in settings, but it just goes on and on. Madre mía, la So let me go to the video as well. Something else I just kind of wanted to point out, which by the way, I do not, that is mira, este es el FOV ese, ¿no? Que se le llama. 70, but el ángulo de visión. I think this has always been something Halo fans have wanted. Eso está bien, sobre todo, eso está muy bien para los juegos de los shooters en primera persona, es súper importante. Porque si tienen la cámara muy cerca hay gente que se marea, por ejemplo, uno de los problemas que tiene Resident Evil 7 es ese, que no le pueden modificar eso y Resident Evil 7 y Resident Evil 8 tienen la cámara súper cerca. Lo tienes todo como súper cerca y es bastante... También es lo que intentan conseguir con Resident Evil, que no tengan mucho ángulo de visión para acojonarte más, pero jodido. Este de aquí es casi obligatorio para cualquier shooter. Y bueno, y el resto pues es lo típico de cualquier PC, ¿no? Texturas, reflejos, calidad del cielo, todo. You will not have the full breadth of all these options necessarily on every platform. But clearly for PC, it makes the most sense. I thought this is pretty cool too, being able to sort of opt in or opt out of something that we call speed lines. So when you're sprinting in the game, we have some cool visual effects that help sort of really convey that sense of increased speed. But if I don't like it, I can just turn it off. Yeah, I think the fact that we've got so many settings that are tailored so that you can fully immerse yourself. Ahora ya va por el audio. For a stripped down experience. Bueno, de audio tampoco mucho de comentar. Same thing goes, of course, lo típico. Volumen de la música, volumen de los efectos, subtítulos, el tamaño de los subtítulos, el color de los subtítulos también. Just a little bit of a public service announcement for anyone playing this weekend in the tech preview. Hombre, tema accesibilidad, la verdad es que se la han currado, ¿eh? O sea, hay bastantes opciones que tocar, bastantes opciones. Sobre todo en el tema del controlador y el tema del ratón y el teclado, tienes ahí la vida de historias para tu poder personalizarlo como
para que tú te sientas súper a gusto a con lot el of different juego. options here, including Spartan Chatter. We'll hear a little bit more of that. Y ya no te cuento, sobre todo en tema de mando, la And then gente the que last tenga thing I el thought Pro would be kind of Controller cool to este really de point out. Xbox, We've talked podrás about this a meterla little bit ahí briefly in some of our la blogs, vida de but historias. we have this new system that we're calling Friend and Foe, right? Vale, esto Which, es in order personalizaciones to de la really interfaz. support and embrace our goals and our aspirations Podrás about activarle un leaning FPS more into counter, player un expression contador and de having a lot FPS. more cool ways to customize your own Spartan and your own Spartan journey. It just didn't really work anymore to force everyone into a default red or blue model, right? Right. And so by default we have red and blue outlines, but Esto parece una tontería, pero está bien, ¿eh? Aquí le podrás meter qué color quieres que te salgan tanto los enemigos como los aliados. Esto parece una tontería, pero está bien, porque yo, por ejemplo, confundo algunos colores. Yo soy daltónico. Y hay juegos en los que hay colores que no los acabo de ver bien y muchos juegos no dan la opción. Aquí le puedes poner el color que quieras tanto a los enemigos como a los aliados, como Fireteam. No sé muy bien a qué se refiere, pero bueno, que le podrás cambiar los colores a los tres tipos, bueno, tanto a los aliados como a los enemigos. Eso está bien. O sea, eso for accessibility purposes, punto a we know favor, that bien. various people can't see in certain shades, so we've got a wide array La of cantidad de colores colors que you hay, can choose for o sea, both ojito. enemies and friends, and you can also customize the folks in your fire team to be another unique color. Yeah, it is really flexible, really A ver, cool. un I also momento. personally being Ha puesto lo del Fireteam ahí. To be another unique Quiero color. pararlo. yeah, Set the color for Fireteam we come. Es que no sé lo que es it is really Fireteam. flexible, Seguramente really alguien cool. me lo I dirá also en los personally being comentarios. able, ¿Qué like es being able to Fireteam? sort No lo of, if I sé. want to go old school and display a full gamer tag above someone's head, I could do that. Also helps me sometimes when I'm personally just trying to register a friend. La verdad es que tiene muchas cosas, para You personalizar. know, I should call this out. You'll see this in the UI menu here. The theater will not be included in the tech preview, so we won't have that experience. The theater Tiene is coming back, bastantes though, historias. and you know, event timeline is a brand new feature. We'll talk a little bit more about that later, but you could probably surmise what that might mean in the context of the theater. And this is pretty crazy too. Weapon offsets, so people want to be able to move that stuff around, I guess. Yeah, I know people who like to get a slightly different gameplay experience based on some old school games where they have the weapon more centered, or some people like to just push it way off, or so far off that they hit their mic. Sorry about that. Yeah, I guess, you know, one of the predominant themes here is just trying to give players Y as many accesibilidad. options as possible to really dial in the experience to suit their personal tastes, right? Yeah, I mean, it is just a set of menus, but I'm really looking forward to hearing what people think of these settings and the things that they can put together to customize it to exactly how they want. Bueno, por lo que estoy viendo, muchos de Well, de las opciones que hay en accesibilidad están también en otros menús. Lo que pasa es que en All right, accesibilidad so es let's como que back out of te the settings. Something juntan else I think we want to point las out to opciones en participants in the tech preview just to keep en el an tema de eye la on this accesibilidad, weekend. ¿no? Pero The news algunas de ellas ya feed. estaban en Wow, otros this is menús. like next gen news. No, Bueno, seriously. estas son las noticias. This is just good to keep an eye on if you're playing. Bastante in the tech limpio el menú preview. de We will noticias, probably use this Es to decir, convey tienes un menú de updates over the course of noticias the flight, donde critical te salen las information. últimas y If the como veis, playlist experience fijaros evolves, we'll let que people esta es la know through here, noticia right? y And I luego think, si Sam, you quieres wanted to specifically es como call que te this hace un one out in resumen de la particular. noticia y luego Yeah, si quieres so leer we've más, got, creo que por aquí te daba la for opción people antes. on PC, especially if you're using the AMD GPU, you're going to want to make sure you update to the latest Que eso está driver. bastante It bien, is O sea, a porque hay significant performance increase, for juegos que PCs cuando tú on le das a AMD noticia directamente GPUs. te carga la web Please y make sure no you sé. do that, and make sure you Aquí check te out sale the links bastante for limpio that el kind tema, of así que attention to muy that. bien. Vale, pues otro vídeo visto, que es el tema de los menús. Vamos a ir con ahora que tocaba. Vale, esto ya lo hemos visto, el tema de los menús. Let's go Personalización. back into the build here, Josh. I guess we'll go to Personalización, my chavales. screen, if you Vamos a will, ver and I'm going to go qué into the tenemos que solucionarnos. Van para el tema de la menu here at the personalización. top. Jerry, I thought we might just kind Vale. of run through a few of these things and then Aquí tenemos armadura, armas, vehículos y cuerpo. we'll kind of just navigate through the world of customization as it exists in this build. El which, as modelado you already noted, del is just a Spartan se ve subset of what guapo, we can O sea, expect to find se in ve any shipping bastante game. guay, So, tú. I think we'll just go down the list here. People Yeah. are probably very eager, I assume. They've Mira, never seen arma. this, by the way. I do like this idle animation. You let it sit and it just kind of cycles through some really cool sort of 3D assets. Yeah. Which is Yeah, just, it's nice. the other cool thing is like you just pop into customization. You already know we're doing a lot more, and you know it's great to hear Sam. Podrás personalizarlo and you todo, notice some of the customization that's going on with bots. Todo, getting es their own decir, hands with, vehículos, with todo. your
Vehículos, armas, armaduras, that's all personaje, in the game, incluso hay, for que people es to la play with. inteligencia All right, well, let's artificial, start by going que into no sé si Armor se Hall, refiere and a I'm los just gonna kind bots of o quickly no move sé muy through bien here, en and qué. then we'll kind Qué of bien bounce se ve el around like you and modelado I discussed. del So arma, Armor Hall, qué pretty bien se ve el self-explanatory. modelado del This arma, is where tú. I'm going to customize my Qué Spartan's chula. armor, right? So Yeah. right away, here we go. Now for this tech preview, because it's a subset, I'm going to have one armor core, and that's going to be my Mark 7 armor core. And you know, Jerry, you and I have discussed this a little bit. Just there's been a lot of questions, I think, in the community since we first Vale, started talking se about está armor diciendo que cores, esta right? es la And armadura que te dan para la demonstrated preview, this and sort of showed it que off es la in de Mark overview video 7, and some prior Mark blogs. 7. So how would you sort of best describe, like, what is an armor core and sort of how should we think about that? Yeah, so this is one of our new systems. So Christopher Blum and Jeremy have done a really great job here creating this system. You know, one of the things when we step back in design, Se ven we muy wanted to- chulo, los wanted to modelados. rethink Por lo how menos do we aquí help en el make menú sure de that our personalización players, se ven are really súper represented guapos, as tú. characters. Súper, And súper you take chulos. a look at Spartan armor, it's like strapping on an F-22. Or maybe you want a set of armor that is like an M1 Abrams tank, right? Each one of those vehicles is Lore. unique and has a unique character. Te pone las armas the other- que... Te pone las armaduras que tienes y luego te ponen como una pequeña descripción abajo, el tipo de material del que está hecho, cuándo se ha librado esta armadura, ¿no? En este caso es la temporada 1 y cuándo lo adquiriste. ¿No? Un poco, te da un poco de info de la armadura, ¿no? Entiendo que si cuando tengas más armaduras, pues también tendrás info de cada una de las armaduras. Great thing about that, the thing we're trying to build is we're trying to make sure that the character of that armor really comes through. There's really no better way to show this than El hombre hey, este que está Josh, hablando se da you un aire a have, Phil Spencer, ¿no? one O of sea, the lo que es la pictures, cara, solamente one of la cara concept sin el pictures? pelo, Yeah. Okay. se da So un aire. everyone saw at the end of that amazing multiplayer trailer the samurai armor. When we talk about strapping on Van a a hablar piece de of la armor armadura de as a samurái. unique character, I think our first fracture core, and that's Fijaros que la armadura de samurái dijeron que te la iban a regalar, pero fijaros que ahora mismo aquí te están mostrando como varias personalizaciones de la propia armadura. Fijaros. Fijaros como aquí cambia la sombrera respecto a esta. Esta, por ejemplo, tiene una katana aquí. Esta tiene rodilleras y aquí tiene cuchillos. Es decir, tendrá como varias. Es decir, es una armadura que te regalarán, pero que luego aparte se podrá personalizar también. Es decir, que no será te la regalan y es así y ya. Sino que por lo que parecen estos bocetos tendrás varias personalizaciones. Fractures because they're not part of the main canon. They're part of basically side universes that you can look at. You can look at how we're trying to develop the character, and our artists have done an amazing job of really trying to represent the breadth of what we want to look at, maintaining the character throughout the entire armor set, and more importantly, allowing that customization and you as a player saying, hey, look, when I strap on that samurai armor tank, I want to make sure that I can make it mine. And this is the breadth in which we can really express, but stay within the character. We don't want everyone to feel like they're just all one part of a single vehicle, basically. And so then you can look at what the artists have been able to think about, and you take a look at the attachments that you're seeing there. You're seeing swords, you're seeing, a bandolier, you're seeing grenades, you're seeing different hip pieces, you're seeing daggers, you're seeing darts, you're seeing whole different expression of what a samurai could look like. Está hablando de And eso, that's de pretty que critical for us podremos to help, at least in this first impression, in our personalizar first la moments armadura for como everyone queramos. at Así a launch. grandes rasgos Because está remember, hablando at a de live game diferentes perspective, we piezas are que se les expecting podrán everyone to añadir a la provide feedback, armadura what works, what para doesn't que work, what do you want to cada see uno, more, pues oye, and pueda that's where tener the la game armadura will grow como as we move él forward. quiera o Yeah. como él sienta. This is You can go awesome, back by the way. Simplemente, o I'm sea, super no, excited by the que no será una release of armadura lo que he particular, dicho, que no which, será by una the way, we've armadura also que te confirmed vendrá will be, así y tendrás que one of tenerla the así. first Podrás pieces of personalizarla content that como tú players can quieras. earn in season 1 by just completing Obviamente como all tú the quieras three hasta el events. límite, Yeah, hasta absolutely. ellos pondrán And again, ciertas that piezas, type of ciertos sets que a lo completion mejor where tendrás que ir just playing consiguiendo, the no lo game sé. and earning things is O a lo still mejor no, a lo part mejor of not only our DNA. cuando tú compres una armadura o tú adquieras una skin, a lo mejor con esa skin te vienen varias piezas. Eso está muy bien porque, por ejemplo, en el Call of Duty lo que ocurre es que cuando empieza la temporada, en Call of Duty, dan un personaje nuevo, ¿no? La gente se pilla el Battle Pass y todo el mundo se pone el mismo personaje. Todo el mundo va con el mismo personaje.
si te permiten personalizar lo que te dan la armadura esta de samurái, lo que ocurre es, por ejemplo, en el Samurai ocurre que tú te vas por el mapa y encuentras 10.000 personas con el mismo personaje. Pero si dieran la opción en Call of Duty, que no la dan, de que cada uno pudiera personalizarse su personaje como quisiera, tendríamos que sí, que tienes el mismo personaje, pero cada uno con su toque personal. ¿Qué es lo que pretenden hacer con esto? Es decir, tú tendrás la armadura de Samurai, pero cada persona podrá modificarla un poco como ellos quieran. Lo que no sé si lo ha dicho, o a lo mejor no me ha quedado muy claro, es si estas personalizaciones tendrás que irlas consiguiendo, o por el contrario, cuando tú consigas una skin nueva, ya te vendrá con una serie de modificaciones para que cada uno ya de entrada se personalice su skin como él quiera. Cosa que me parece increíble, de verdad me parece todo un acierto que oye, porque por ejemplo, a la armadura esta de Samurai, todo Cristo se la va a poner día 1, si es gratis, porque es guapísima la armadura, es súper chula, y vas a ver un montón de gente con la armadura de Samurai. Claro, se va a hacer un poco raro que todo el mundo ver un montón de samuráis por ahí corriendo. Ahora, si dan la opción de que cada uno se lo personalice un poco como quiere, pues oye, ya ahí cambia un poco la cosa, ¿no? Me parece un súper acierto esto, la verdad. Bueno, esta es la arma principal, ¿no? De todos los Halo. La pistola, este es el rifle, bueno, el fusil de asalto, ¿no? No, mentira, el otro era el rifle, este es el fusil de asalto, una especie de bazooka. Te pone el nombre, te pone cuando lo has adquirido, puedes verlo, es una figura 3D esto. Fijaros que está, es decir, esto es un holograma, representa, es decir, en el lore del juego o en el lore del menú, está logrado el menú, ¿eh? En el lore del menú esto es un holograma, porque fíjate que está como en una mesa y aquí está tu Spartan, este será tu Spartan, que está mirando las armas, ¿vale? Es decir, es como una especie, ¿no? Como que tu Spartan está utilizando una mesa para ver las armas en modo holográfico o algo así, ¿no? Es lo que quieren dar a entender con este menú. Por aquí tenemos los vehículos, que seguramente si tú personalizas los vehículos, entiendo que se ve el ratón, ¿no? Entiendo que se ve el ratón. Supongo que sí, que se verá el ratón. Bueno, en el lado izquierdo tenemos los vehículos que seguramente si tú modificas los vehículos, también saldrán aquí modificados. Igual que si tú modificas el personaje, te saldrá aquí tu personaje. Y tendríamos aquí las armas, ¿no? El menú está muy chulo, es decir, esto me parece un súper acierto, la verdad, se ve muy bien este menú. Some of the weapons that we have in the game currently that they'll be able to check out. So I really love this feature. This is so sweet because every time you pick up a weapon, right, you take it off the weapon pad, it is your weapon, and it'll be skinned the way you want it to. It'll look the way you want it to. Perdón, que estaba en mute. La puedes ver por cualquier lado, el arma. Let's quickly jump into vehicle bay. I mean, one quick caveat vale, here estos son los is none of the vehículos. Ahora van a experiences hablar in un this poquito de tech los preview vehículos. will let Este es you el drive Warthog normal, vehicles el de this todos los time puñeteros around, but of Halo. course El vehicles are coche an integral part of our con la sandbox, huge part torreta of the arriba. experience, especially with the return of big team battle. Yeah. So we're going to get to that a little bit later this year. But I'll just kind of give people a quick glimpse here La moto. Of some of the updated models, Un some of these things we're tanque seeing for the first time. M808 Scorpion. What we're showing La here from a nave customization perspective, la avispa, ¿no? Wasp so es la avispa, ¿no? you get to say, hey, look, Pero bueno, when I muchos de drive estos my vehículos son los Warthog que han salido or when I get on my los Razorback Halo, o with my sea, team, I'm the sin driver, más. I get El into modelado it está first, muy it's bien. going to look the way that. Repito, me encanta el menú. Fijaros que es que no es un menú como tal. Es que es como que estás en una base, ¿no? Y esto es una plataforma giratoria, es decir, el vehículo aparece aquí y lo que gira no es el vehículo, lo que gira es la plataforma, fijaros. That I want it to look like. Está And muy so, logrado as you el menú, continue to es play decir, in está the muy logrado. community, you're going to have different looks. Es una forma como que no es un menú, es como que estás, como que estás en una base y tú estás viendo un poco los vehículos y todo, pero desde la propia base. Es como que han querido que no sea un menú como tal, sino que sea como una experiencia, ¿no? No sabría cómo explicarlo, pero bueno, yo creo que me entendéis, ¿no? Que no es un menú, vaya. O sea, sí es un menú, pero que lo han hecho para que no parezca un menú. All right, then I'm going to jump down one more real quick here in the body and AI. Y aquí tenemos this one, para we personalizar obviously have a todo couple different body las types partes I del can cuerpo, choose ¿no? from. I really love actually the depth that we've been able to go to now for prosthetics, right? Just an additional layer of customization and frankly inclusivity as well. Yeah, sure. I mean, the biggest thing is just about,
you know, from a philosophy perspective for player first is we want everyone to be able to represent themselves. You know, my sisters actually does build prosthetics for a living, and this is very important as it's a part. Vale, aquí fijaros, no parece que haya mucho tema de personalización. Seguramente cuando tú vayas jugando y vayas desbloqueando diferentes partes para el cuervo, pues aquí te saldrá, entiendo, una lista mucho más larga, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos. Básicamente, pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, y dentro de cada uno pues tenemos distintas personalizaciones, ¿no? Para tener tu Spartan a tu gusto, básicamente. Of your identity. It's also, quite frankly, some of it's really cool. And again, we're only showing a very small subset, so don't get lost in that. But the sheer fact that you can do your entire body the way you want to from a prosthetic perspective and really make this. Es lo que yo digo, quizá cuando tú te adquieras una skin, como es la del samurái, a lo mejor ahí en la personalización de la propia armadura, ya te salen por defecto varias personalizaciones para que tú puedas dejar tu armadura como tú quieras personal, ¿no? Un súper acierto eso, me parece. Your identity is really critical for us. Porque claro, ya no es solo currarte una armadura, es currarte una serie de personalizaciones, que está muy bien. So personal AI is another new addition to the game. We introduced this, people heard some personal AI in the MP trailer, for example. Yeah. I know there's a lot of people out there that became instant fans of Lumu, for example. And I think, you know, we'll talk more about this probably with Tom French in a bit, and we'll see it in action in some of our additional footage. But, you know, this is just a subset, right? So yeah, there's... and it's also just the beginning. Like this is the biggest thing. We have so many things in which you can really express yourself, you know, the way you want to, and even your AI sidekick, it's yours to express. Like it's yours to make yours. And I think. Vale, esto creo. Seguramente ya sabía, te digo. Yo es que los multiplayer de los Halo no he jugado prácticamente nada y hay cosas que desconozco. Esto parece que son temas de expresiones. Es decir, que tú a lo mejor tendrás algún acceso rápido en el mando en el cual podrás sacar esto, que son como una especie de holografías, ¿no? Un poco un plan para personalizar, ¿no? Igual que en el Fortnite están los bailecitos, pues por lo que creo que están hablando, que estos son como una especie de expresiones que podrás tener lo que tú quieras y ya está. Y básicamente podrás sacarlo y es una holografía. The cool thing is that when you see Tom talk about it and you see the modes you're going to use it in, it really becomes a part of the personality that you bring to the field. Yeah, and you know, each AI here, for example, has their own unique voice, their own unique personality. Yep. It's really fun, and then you can go one step further if you want to, and actually even, you know, a subset of colors as well. Diferentes colores. Personal AIs are one of my favorite additions to the game currently, and I can't wait for players to experience more of that. And then, you know, we have one more grayed out area here, and this is where I'd be able to do stuff like my service tag and emblem, and, you know, I think you've alluded to, there's more coming than what's in this build, so we want people to stay tuned. Vale, esto de Presentation, que está bloqueado ahora mismo, entiendo que todavía no está listo, es para el tema del emblema, de la voz cuando hable y tal, el tag, todo, ¿no? Un poco tu cartelito, básicamente, sin más. Now I think, you know, let's quickly, I want to keep things moving here, because I know folks are eager, we got a lot to get through. How about you want to jump over to the Battle Pass? Vale, pues poco más también con este vídeo. Vamos a pasar al siguiente, que no sé muy bien de qué es. El Battle Pass de la temporada 0, ¿no? Aquí lo tenemos. Pues vamos a mirarlo. Pues nada, vamos a ver el que se me ha quedado, como lo ves, bloqueado. He tenido que reiniciar un momento el programa. Vamos a seguir con esto. Ahora el Battle Pass, el tema de la temporada 0 del Battle Pass. Vamos a ver qué incluye, qué no incluye, cuántos niveles son del Battle Pass. O sea, a ver, cositas. Mira, aquí tenemos el nivel, nivel 0 del Battle Pass. 500 puntos de experiencia para pasar el nivel. Y aquí abajo tenemos el botón para comprar el Battle Pass. Buy Battle Pass. So as we go into these details, just remember, just send us your feedback. Give us the details that you want to see or improve on. And we won't, again, because we're a few months from launch, we won't necessarily be able to fix everything for launch. But aquí tenemos misiones diarias y misiones semanales. perspective is our
¿no? Es jugar, jugar cualquier tipo de partida. Si lo completas ese día, pues te darán puntos para el Battle Pass. Y luego semanalmente, ¿no? Completar 2 partidas, mata a enemigos Spartan con un rifle comando, ¿no? Un rifle comando, a 5 tienes que matar. Pues tienes que completar un Slayer match, ¿no? Bueno, visiones, esto funciona, en el Gears funciona igual. Sí, funciona igual en el Gears. El pase de batalla del Gears también tienes misiones secundarias, digo, misiones diarias, misiones semanales. Our challenges. Our challenge system is the cornerstone. It is the underlying thing in which we go. Now, everyone's familiar with these. We've done a little bit different. This is where you start seeing Este es el the menú first rewards that you get del outside Battle of the Pass. pass. So we know, right? Games are a bit different today Y than they las were misiones es lo que ellos back in the llaman day. In challenges, fact, ¿no? Que sale back in the day, arriba en most las people only pestañas. had 2 to 3 games a year that they even looked at. Today, I bet you most of your Steam libraries are much larger than that. Ah, y fijaros que abajo te dice que si quieres desafíos extras, tienes que adquirir el Battle Pass. And that means players are going from Sea of Thieves, or they're jumping over to Age of Empires, and then they're coming into Halo as well. And we want to make sure that when you sit down, you don't have to absorb an entire battle pass to say, what are my rewards? You can literally just come in, what are the challenges? I'm going to go play my games with my friends, and I'm going to get rewarded for it. That's pretty critical for us from a player first perspective. And then, of course, you're going to get people like me. I'm going to sometimes get sniper challenges. Now, I'm not Clutch in any way, shape, or form, or Micwin, or any other pro team. I will skip that challenge. So I'll definitely probably swap that for sure. Vale, puedes cambiar And I'll desafíos. Si wanna hay make alguno sure que no te that, acaba de, I don't have to do that. 'cause pues I'm not puedes good at it. cambiarlos, hacer un change. So, let's look at the Battle Pass. Aquí tenemos el Battle Pass. Is that what we're gonna do? Yeah. ¿Cuántos we niveles granted hay? You, No, you're no just sale. like a real tech. Bueno, el Battle Pass, por lo que he visto, funciona igual que el Call of Duty. Tiene unos niveles que la recompensa es gratuita para incitar a la gente que no tiene el Battle Pass a que juegue, ¿no? Y consiga las 4 recompensas del Battle Pass. Y luego tiene un montón de recompensas que es adquiriendo el propio Battle Pass. El Battle Pass se compra con monedas del juego, que vale 250. No sabría deciros cuánto. Supongo que serán 9 euros. Lo que vale cualquier Battle Pass, ¿no? Unos 9-10 euros valdrá. Y aquí te pone, pues bueno, las cosas que puedes ir consiguiendo, ¿no? Un poquito. Una customización para el 20 MK Armor Core. Sí, personalizaciones básicamente. Aquí arriba sale el tema del precio. Bueno, del dinero que tienes, del dinero del juego que tienes. Y un poquito todo, ¿no? 250 costará. Que al cambio haga con moneda real, no sé cuánto será. Vale, lo van a comprar. Sweet. Got the pass. We're ready to go. So, y ahí lo tienes. As you can see, oh, I bought it, so now you can't see the free labels. Shoot. Oh well. Yeah, well, Cascos, right. visores. What we're not seeing is a smattering of objects in this pass are free, right? So Correct. even if someone doesn't want to opt into the optional pass in the real game, there will still be a free track and things to earn along the way. Yeah, the main thing you think of from a model that we have is every tier there's a free item and a premium item. And that means that every single player... Lo que parece que por cada nivel te dan 2 recompensas, ¿no? Fijaros que si completas el nivel 1 te dan la personalización esta, que esto es... Ah, vale, esto es un consumible. Esto será alguna especie de boost de experiencia o de lo que sea. No sé de qué será el boost. Y un casco, en este caso. Igual que aquí. Ah, no. Fijaros que sale como un icono de cambiar. No sé este consumible de qué será. Seguramente alguien me lo dirá, pero ahora mismo no caigo. Aquí sí que tenemos un consumible de experiencia, que esto será una especie de boost. Y esto pues parece una paleta de colores. No estoy seguro. Pero bueno, cada nivel, ¿vale? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 te da 2 recompensas. Que por lo que estoy viendo suelen ser un consumible y una pieza de equipo, ¿no? De armadura. Instead of having... most systems, you have large swaths of the tiers that aren't earned unless you're premium. For us, we want you to earn every step of the way. And for the preview, we're only having 30 levels. Ya lo tenemos, 20 niveles tendremos. 20 niveles.
or 20 levels, sorry, 20 levels in the preview to be able to go after. And so obviously at launch we'll have much larger. We're not going to talk about that too much, but the great thing you're seeing here is you're seeing customization all along the way. Do you want to go to yours? Yeah, we can. Yeah, Josh, you want to jump back over to mine because I had some development sheets enabled, so I've got everything already unlocked. Actually, Josh, switch back over to my feed there. There we go. So now that we have that context, Jerry, of kind of sort of where this content's going to come from, I'm back in the armor hall. I've just kind of drilled now into this. This is what happens if I click in on my core, right? So this is, we don't need to go through all this. I know folks are probably eager to see some more gameplay. We want to talk about bots and arena as well, but you know, this is where I want to apply. Estos de aquí son colores. Es como una paleta de colores que podrás personalizar la armadura. My coatings, for example. Hay algunas muy guapas, Han salido algunas rojas, fijaros esta azul con dorados, so this is guapísima. Just a taste of kind of what I'll be able to do. I can't wait to see how players in the tech preview. Fijaros que tiene, es decir, cada armadura tiene como sockets, como huecos en los cuales tú les podrás ir metiendo las personalizaciones que vayas consiguiendo, ¿no? A lot of people are probably going to easily hit tier 20 and max out. Yeah. You know, if not. El color de las viseras. That's our hope. What are you doing? You've had this long to prepare. Like, come on. Se ve muy bien, Se ve muy bien. But yes, this is just to give you an idea. Los tipos de coraza, ¿no? The core, this is where I'm going to go in and be able to customize hombreras, that. And I mentioned this to you the other day, but todo, o sea, puedes personalizar bastante. Puedes hacer muy personal, tu personaje, es decir. You know, hey, if that's your, y seguro que habrá gente que se hará unos modelados y unas personalizaciones de la parra, ¿no? Chulísimas. Or other categories that we have listed here. For the tech preview, it's really small, and so we tried to keep it basically the baseline pieces. Actually, let's talk about armor kit for a little bit. That's what is because I don't think this is really fully supported in this build, though. Yeah, so when we talk about specifically from a pillar perspective of continuing the story, the armor kit kind of represents a bunch of that story. And so when you see the season, and when we say story, we mean the continuing story of the universe from after you, when you're in campaign as Master Chief, what are the rest of the Spartans doing? You are a Si no me equivoco, este hueco de aquí, el Armor Kit, este del que están hablando, creo que es para meterle el tema de las armaduras rollo personalizadas. Quizá aquí irá la del samurái. Quizá aquí le meterás la armadura del samurái y automáticamente tu personaje, tu Spartan, pues pop, se le pondrá esta armadura. Entiendo, no estoy muy seguro, pero creo que es eso. Spartan, and so your story belongs here too. But it's also a place in which you can show iconic characters within the Halo universe. And so a kit, for example, you might get, I don't know, George or Emil, and that is an entire kit unto itself. And so you want to, you actually want to go fly do your battles on the battlefield like George, that's where you would go to get that kit. Well, Jerry, this is just the tip of the iceberg. Yeah. I think there's still a ton of fun content in here for insiders this weekend. Vale. Pues otro vídeo visto, la verdad. Otro vídeo visto. Vamos a ir. Creo que es el último ahora. Correcto. Ahora viene el tema de. Ahora viene la chicha. Ahora viene la chicha. Gameplay en Xbox Series X del Halo Infinite. Vamos a verlo. Right, yeah, I think this is a pro team POV. Well, let's see how good they are. Right off the bat, going for the heat wave. Got the heat wave, right? Yep. So you switch to vert. Steitzer. Stites. It's good to have Steitzer back. Or we call it, there's some nickname of Steitzy. Madre mía, cómo se ve. Fijaros los reflejos en el metal y todo. Shield covered the position. Yeah, I like that little peek technique. I haven't personally done that, to be honest. Yeah, I feel like I learned a lot by watching this pro team video. Actually. Madre mía, vaya. We watch them. We have regular weekly play tests with them. I don't play with them generally because they're so good, and we put our kind of better players up against them. Also noticed that player went straight for the power weapon that spawns on this map in Slayer, which is hard for me to use, if I'm being honest.
So you'll see, like, I mean, so you can see the friend foe. That's one of the obvious things you're looking at here. No, Sam was talking Esa about arma earlier. revienta muy It's something that fuerte we en todos continue los to kind of puñeteros iterate and Halo. evolve, Está even súper beyond rota this porque build. lanza como I think this púas, might como be que our se main medio build. redirigen. Y cuando se le Power pega al performance enemigo there. explota, ¿sabes? O sea, es como... ¿Ves? Que... ¡Pam! Skewer is it's satisfying. Bueno, as entiendo si heck, habéis jugado a but los Halo it's ya hard for conocéis me. esta arma. O sea, es una locura worse ese at arma. that gun than I am with the commando rifle, for sure. When you hit a target, like especially a vehicle, it's super satisfying. Alright, so he was spectating. Esa es el arma que llevan los... He missed the new Los enanos, no me acuerdo cómo se llamaban, los chiquitillos. Que empiezan... Empieza a disparar esa pistola. Hard for us to hear in studio, but I Qué guapa, believe o you'll hear sea, some personal AI coming tiene through. muy Yeah, buena you're hearing pinta, there's a el few multi things, so tiene we- muy buena pinta. Ahora, the Spartan chatter that we had esto in es Halo 5 frenético a really más kind no of brings poder, the o sea, esto battlefield. There's es, a lot more vamos, like reaction feedback to what's going on in the game, but you'll hear this personal AI, and what we did with them is esto es we muy, replaced muy what was called frenético. Spartan Leader, our team leader, and it's just a more personal version of that, and they have a lot of personality, and so it lets you kind of swap around and kind of customize that feedback, and they give you a lot of low-level pull the power up. Yeah, I was just going to mention, that's a change, right? It doesn't activate on pickup anymore. Ah, se ha hecho You can hold on to invisible. it. Yeah, Vaya, we think no te lo that'll bring a esperabas, lot, in the long No term, se la and esperaba allow esa, us to do more things with power-ups than kind of just, traditional kind of just quick stat kind of reflections, but having like really the notion of power equipment in the game. One thing that we won't see in this point of view, I really love the visual language that you and the team have introduced. It's very obvious when someone's pocketing a power-up like that. You'll see Bueno, a tío, no build falla trail una. There's like a contrail behind them. Yeah, that was a big thing. is Fijaros el making sure metal we y todo, telegraph que viene, that está muy information. bien That was, modelado, los making that reflejos, switch, there's a lot of el propio critical lenses desgaste on making sure del that there was metal, at least a se ve muy readability bien. to it in the gameplay. I mean, so now it's sort of Fijaros, a risk fijaros en el reward, metal, right? se ve muy Do I bien, hold this and muy, wait for muy, that final muy bien. push? Do I burn it now so I don't lose it? Yeah, you make a lot of choices that way. Like Y esto es un multiplayer, es decir, que el multiplayer no tiene por qué verse bien, se ve muy bien este multiplayer. I'll give the OS to the enemy, which is super risky at that point. We're seeing a couple of little sort of, what do we call those, tutorial tips popping up there, which Yeah. you can turn off in the settings, Yeah, you can right? turn them off, but they're death tips is what we call them. But yeah, giving you a little bit of feedback, about the type of weapon that killed you, or like how you can respond better to it. I'm not sure at this point the pro team needs to know that, like, hey. Yeah, exactly. Or like just opt out if you don't really care about it, if you don't need that information, or it makes you feel bad, as some people might feel. La verdad es que el juego pinta estupendo, ¿eh? Sobre todo esta parte multiplayer, bueno, la parte multiplayer que es la que estaré enseñando. Homage to Sergeant Johnson. Pinta estupendo. Lo que quiero ver la campaña, ¿qué tal? Queremos saber la campaña. Que me está dando un poquito de miedito, ¿no? De que estén enseñando tanto del multiplayer y de que la campaña no estén diciendo absolutamente nada. Veremos, espero que sea porque tengan algún tipo de contrato o algo con alguna feria para enseñarla, porque ya te digo, ¿sabes? Multiplayer sabemos ya de todo. Si después de este vídeo nos queda claro cómo será el multiplayer de Halo, pues no sé. Porque es que tenemos toda la info. Sabemos ya hasta los puñeteros niveles que tendrá el Battle Pass, lo que incluirá, o sea, todo. Yeah, right Yeah, back it's in the there background, right? Yep. What's cool about them is, like, before you might run past where a weapon would spawn and then not realize that it's coming up in 2 seconds, and it could change your choice and like how you deal with it. Like when we playtest this morning, I actually stopped at one point on a weapon rack because I was like, oh, it's like 2 seconds out. I might as well wait for it and switch out my pistol, which I think I'm just telling everybody that I'm really bad with a lot of the guns in our game. Watch my back. That was nice. I do love the sidekick. It's really cool, and like when somebody's really good with it. Es bastante rápido también a la hora de cambiar de armas, Aquí pillaba la arma del suelo y en un momento ya estaba disparando. O sea, eso la verdad es que está bastante bien, que sea tan ágil, ¿no? Bastante ágil en ese sentido. It's neat to watch how people use these, like all the different equipments in different ways.
Siempre hago la comparación con Call of Hopefully, Duty a lot of porque Call of players Duty this es el weekend are juego going to be multiplayer que lighting yo us up on juego. social, sharing Y clips Call of with Duty, us. por But I ejemplo, can't cuando wait hay to un see arma en just el some of suelo the y tal, creative te ways tienes que that parar, the tienes que community at apuntar al large arma figures para out que how te to salga use el the botón que le sandbox. tienes que Yeah, dar and y it's pillar interesting el too. arma. Like, I Y mean, aquí like parece the que lo ha hecho way we have our bastante maps rápido tuned, todo. like in our main O sea, build, la ha is they pillado have súper, different súper equipment and stuff rápido el on arma. them La ha pillado because we súper don't have the rápido, la ha entire cogido, la ha sandbox in disparado flight. súper Like we rápido. O sea, swap es como things out, so it's bastante. actually not even Da la the same sensación de kind que es of bastante más ágil basically en ese map sentido. placement path that we would have in the release version of the game. But you know, it just at least gives us something so we can get something in there for people to play with. Oh, match is getting close. You can hear the music starting to kick up, kind of signifying the end of the match is coming. I do love that. The multiplayer music, very cool. I'm really proud of the multiplayer music. There's a cool story about how we got to basically getting the music in the game. But it really meets this tone. It's something I've really wanted since Halo 4, was this kind of post-rock soundtrack to the multiplayer. Well, actually just a Halo, but it became one of my goals for multiplayer. Taking damage. Tag one. Lo que no sé si habrá más habilidades, porque parece que las habilidades que todo el mundo utiliza es la de la barrera esa amarilla, que aparece, que es para bloquear algo de fuego. Bueno, ya está, esto sería todo. No sé si habrá más habilidades aparte de esa, porque es la única que vi. Bueno, esa es la de hacerse invisible, que se ponía como una especie de. Como una especie de ventosa en la armadura y se hacía invisible. No sé si habrá más aparte de eso, pero bueno, sea como sea, está bastante bien. Está bastante bien. Pues bueno, chavales, esto ha sido un poquito lo que se enseñó anoche de Halo Infinite, todo el tema de multiplayer, y la verdad pinta muy bien. Se han enseñado un montón de cosas. Yo creo que a día de hoy cualquiera que le quede dudas de que es Halo Infinite el multiplayer no tendría por qué tenerlas, porque es que ya hay un montón de información. Y veremos a ver qué más información dan. Sobre todo yo espero la información de la campaña. Yo creo que el multiplayer ya está claro cómo va a ser. Ahora ya va siendo hora de que den información sobre la campaña de Halo Infinite. No sé vosotros qué pensáis. Dejádmelo en los comentarios como siempre, que yo lo voy leyendo, vosotros lo sabéis. Suscribiros, dejad vuestro like es súper importante eso. Podéis uniros a mi canal de Discord, podéis seguirme en Twitter y podéis apoyarme por 0,99. Todo, absolutamente todo lo tenéis en la descripción del vídeo, así que ir y echarle un ojo. Dicho esto, nos vemos en otro vídeo, chavales. Hasta luego.